aquí. Bueno, el agua bien orgánico por aquí. Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros amigos foristas aquí a través de mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial en el Facebook, que hacemos todos los lunes, La Última Frontera, para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Hoy tenemos un tema sumamente interesante para todos los amigos foristas que, como siempre, están tratando, ¿no?, de, como diríamos nosotros, de elucidar muchos de estos enigmas y de estas historias que por tantísimo tiempo pues han estado siempre publicando, específicamente en el campo de lo paranormal y sobre todo dentro de las supuestas experiencias con entidades de otros mundos, específicamente extraterrestres, omninautas, alienígenas, y ese tópico que por muchísimos años investigamos, pero que en los últimos tiempos pues hemos, ¿no?, relegado un poco al lado debido a otros asuntos de investigación que, para mi entender, pues son obviamente vitales en un momento histórico como el que estamos viviendo. Pero este siempre ha sido un tema fascinante y que, si se trata con seriedad y con objetividad, definitivamente vamos a darnos cuenta de que hay una serie de asuntos que son sumamente, no solamente interesantes, son sumamente impactantes, que podrían tener definitivamente noción de realidad. Y cuando digo noción de realidad, es que existe de alguna forma u otra algunos cintillos de que definitivamente algo extraño ocurre, y que en la mayoría de los casos, tanto el gobierno federal como lo que llaman el gobierno secreto, siempre han mantenido a raya cualquier divulgación de esta información que pueda ser neurálgica para el saber del por qué estos fenómenos acontecen en nuestro mundo, sea en el océano, sea en el espacio, sea dentro de nuestra atmósfera o sobre tierra, donde quiera que se manifieste lo que antiguamente llamábamos el fenómeno OVNI, objetos voladores no identificados, ahora llamamos UAPs en inglés, los UAPs, y en FANI en español para los fenómenos aéreos anómalos o los fenómenos anómalos que se manifiestan en nuestro tiempo y espacio. Dicho eso, pues hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Hemos titulado esto Los visitantes, específicamente los presidentes y sus encuentros. ¿Qué se sabe, por lo menos, sobre las experiencias que han tenido algunos de los presidentes de los Estados Unidos y, sobre todo, asuntos que podrían ser sumamente embarazosos, en el sentido de que, si salieran realmente la documentación que hiciese oficial este tipo de encuentros, pues definitivamente dejaría desenmascarado al gobierno de los Estados Unidos y a todo el encubrimiento que se asume ha estado llevando a cabo por décadas. Y es que es bien importante, porque hay asuntos que son un rumor y hay otros que son, pues obviamente, experiencias directas de los presidentes, o por lo menos cuando eran candidatos a la gobernación de algún estado o corriendo para la presidencia de los Estados Unidos. Y probablemente el primer caso que aquí podemos señalar que es esencial para todo esto es precisamente un rumor, ¿no? Es una historia que ha surgido en el mundillo OVNI sobre la experiencia que tuvo el presidente Ike Eisenhower, ¿no? Dwight D. Eisenhower, el famoso Ike, el gran general de la Segunda Guerra Mundial en el frente europeo contra los nazis. Pues este es uno de los que entran en este capítulo interesante de la historia de estos eventos insólitos, donde se asocian a los presidentes, al gobierno de los Estados Unidos y a pactos supuestamente y alegadamente con potencias del espacio ulterior, es decir, civilizaciones extraterrestres con intereses en la vida en la Tierra, o quién sabe qué otras cosas buscan en nuestro planeta, desde el punto de vista de esta teoría que mucha gente ha manejado por mucho tiempo, y de este rumor del presidente Eisenhower. Aquí lo importante es que toda esta historia comienza precisamente en el año 1954, el 20 de febrero de 1954, cuando el presidente Eisenhower estaba de vacaciones y en un momento dado, según narra toda esta historia, sale de su centro vacacional donde había estado cazando codornices, donde había estado, ¿no?, tenía una experiencia con la vida natural como presidente de los Estados Unidos en su momento de asueto, y se dirige alegadamente a una reunión secreta. En ese tiempo no había ningún tipo de reporte de por qué o para qué el presidente había abandonado su lugar de vacaciones, y tampoco se sabía hacia dónde se había dirigido. Según surge este rumor que había aparentemente sido filtrado en un programa de radio, un individuo llamado Frank Edwards, que había estado hablando sobre las experiencias OVNI y el gobierno de los Estados Unidos, y ahí sacó a la luz pública esta supuesta experiencia o reunión que tuvo el presidente Eisenhower con seres de otro mundo. Dice en aquel entonces que el presidente Eisenhower se dirigió
hacia la base Muroc y que por 12 horas estuvo desconectado del servicio secreto, de sus secretarios, de sus asistentes, en una reunión secreta en la base Muroc. La base Muroc estaba ubicada en California y actualmente pues se le llama la base Edwards de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y es la misma base, simplemente luego se le cambió el nombre. Alegadamente en esta reunión, Eisenhower se reunió con unos representantes de otro planeta, algunos indican que podrían ser de Zeta Reticuli, otros dicen que de Rigel, otros dicen que de las Pléyades. Bueno, da lo mismo. Dentro del mundillo ovni hay un sinnúmero, ¿no?, de ideas sobre lo que tal vez pudo haber hecho Eisenhower si realmente lo hizo. Pero dentro del contexto de lo que fue esta supuesta reunión, hubo un acuerdo donde alegadamente Estados Unidos permitía a estos extraterrestres tener presencia en unas bases militares, específicamente en unas bases que ellos escogían porque estratégicamente era supuesta y alegadamente adecuada para estas inteligencias extraterrestres. Y que a cambio esta civilización o estos seres iban a permitir que Estados Unidos tuviese a su alcance tecnología avanzada que provenía obviamente de sus conocimientos, ¿no?, ancestrales, sus conocimientos obviamente cósmicos, si así le queremos decir, porque se supone que este es un tipo de civilización mucho más avanzada que la humana, que podían tener viajes extrasolares, que llegaron aquí desde otro sistema solar y que en su visita a la Tierra pues necesitaban un punto ancla para operaciones y que a cambio pues iban a dar este tipo de tecnología que les servía a los militares para tener ventaja en algún momento contra otras potencias que en aquel momento pues surgían, como era la Unión Soviética, como era China, que aunque todavía estaba en un proceso agrario no era la potencia que es actualmente, pero sí darle por lo menos ventajas tecnológica sobre la Unión Soviética. Eso es lo que se escribe en toda esta idea, en toda esta historieta, si es que fue real o si es meramente una de estas muchas cosas que se publican en el mundillo ovni, que ya usted sabe, para mantener la cosa viva, como dicen, o tener algún tipo de teoría de conspiración sobre este asunto. Importante señalar. Además de eso, también se añade que hubo otros encuentros después también en otras bases de los Estados Unidos y en que en posteriores encuentros, debido al acuerdo que hizo el presidente Eisenhower, hubo un intercambio entre personal humano y personal extraterrestre. Me explico. Según cuenta esta historia, ¿no?, que nuevamente es una historia alternativa que nunca se ha podido probar, pero la estoy contando, como lo digo, vendiéndola al costo. Hubo un intercambio. En este intercambio, en la base Holloman, astronautas o si no astronautas militares de Estados Unidos que habían sido capacitados para hacer este viaje, se intercambian con unos viajeros espaciales o unos embajadores de esta civilización desconocida para que haya obviamente una relación diplomática. Aquí surge lo que algunos investigadores llaman exopolítica, la política extraterrestre de Estados Unidos, la exopolítica. Bueno, nuevamente, ahí comienza toda esta interesante intriga de los presidentes desde el punto de vista de los investigadores ovnis y de los llamados alienígenas o extraterrestres, donde nuevamente, vuelvo a indicar, no se define exactamente dónde son, pero que desde esa supuesta o teórica o posible, o quién sabe, reunión de Eisenhower allá en la base Muroc en 1954, hasta el momento pues se sigue contando ese relato. Luego de eso, habría que señalar que hubo un incidente muy interesante y que va a repetirse más adelante. Mientras sucedía esto con Eisenhower, alegada y supuestamente, hay una historia que usted puede conseguir sobre las bitácoras del Vaticano, específicamente experiencia de los papas, donde se menciona al Papa Pío XII y que alegadamente el Papa Pío XII en esa época, más o menos en los años 50, 53, 54, supuestamente tuvo también una experiencia con un objeto volador no identificado, gigantesco, ¿no?, que estaba alegadamente en el cielo, rodeando un aro el sol visual, o por lo menos lo que vemos del sol, y que esta cosa giraba y que se movía al lado del sol como si fuera un disco de colores y que no agredía o no hacía daño a la vista, no deslumbraba. Y esta pues es una interesante noción porque dentro del Vaticano, llamados archivos vaticanos, alegadamente hay un sinnúmero, ¿no?, de documentos históricos donde se relacionan este tipo de experiencias, no solo por papas, sino inclusive por generales romanos, oficiales romanos, en la época del Imperio, donde hablaban de los escudos de fuego. Y esto pues se dice que en el Vaticano pues se ha estado guardando, ¿no?, por siglos en este archivo que tantísima gente menciona, donde están supuestamente, ¿no?, los documentos secretos del Vaticano. ¿Es así o no es así?
Nadie sabe realmente. Nuevamente, eso se convierte, ¿no?, en ese ambiente de teoría de conspiraciones y de cosas que se asumen que tal vez a lo mejor pasaron, pero se desconoce. Luego, de Eisenhower tendríamos que bajar, obviamente, a un caso que comienza con su gobernación, o por lo menos, ¿no?, con su mandato como presidente de los Estados Unidos. Y esto es lo que es importante saber. En la época de Eisenhower se puso la censura más grande que pudo haber habido en la historia de Estados Unidos sobre los eventos ovnis, es decir, sobre las observaciones que hacían pilotos, militares, sobre los ciudadanos mismos que reportaran al proyecto, por ejemplo, SIGN o proyecto Rush, o luego el llamado Libro Azul. Cualquier cosa que se reportara allá se mantenía obviamente clasificada, y cualquier información, nuevamente, que viniese de las ramas militares, cualquiera de ellas, se iba a mantener bajo estricto secreto y como material confidencial que no estuviera accesible a nadie. Esto pasa obviamente a través de un memo de identificación sobre este tipo de asuntos particulares dentro de la defensa y seguridad nacional de Estados Unidos bajo Eisenhower. Ahora, una vez pasa esto, en 1958 se da otro caso, y es aquí donde se mencionan los famosos hombres de negros. Hay gente que especula, porque esto son especulaciones en el mundillo ovni, nuevamente, en ese mundo donde se habla de tantas cosas, se escriben tantas cosas, donde hay un sinnúmero de investigadores, autores que han creado, ¿no?, una serie de leyendas inclusive, y que han alterado casos, si podríamos mencionar a Roswell en el 47 y tantas cosas más, de donde no se sabe realmente qué es oficial, qué no es oficial, qué pasó, qué no pasó, el mito, la leyenda, ¿no?, los casos reales vis a vis los casos que han sido adulterados o inclusive documentos falsificados, de todo. Es decir, hay todo tipo de fraude, todo tipo de decepción, aparte, nuevamente, vuelvo a señalar, como al principio, hay unas cosas que son reales, hay unas cosas que vale la pena investigar, pero debido, ¿no?, a este mare magnum de locura que han creado y toda esta difusión de desinformación, tanto producida por el gobierno como un sinnúmero de supuestos investigadores que han contaminado el ambiente, y es muy difícil entonces uno puede separar la paja del grano y saber qué cosa fue real, qué cosa no es real, qué testigos son verdaderos, qué testigos fueron fabricados, etcétera, etcétera. Y usted se da cuenta que es una cosa bien complicada. Por eso es que yo hace años decidí echar eso a un lado, porque después de tanto tiempo investigando y entrevistando a tanta gente dentro del gobierno, fuera del gobierno, civiles, militares y otros investigadores, me di cuenta que no íbamos a llegar a ningún lado y que la confusión era enorme, y que definitivamente adrede se desinformaba y se creaban y se inventaban historietas para que esto quedara en el ridículo, y cada vez que usted leyera un caso se iba a reír porque las cosas que decían eran tan tontas y lógicas, sin ningún contenido, que obviamente parecía fabricadas, no, por alguien que estaba drogado. Y esa era la idea, mantener ese ambiente para que la gente rechazara cualquier tipo de idea. Pues bien, en 1958 llega un reporte, una denuncia al FBI, al Buró Federal de Investigaciones, precisamente en Oklahoma, específicamente en Oklahoma City, de una persona que decía haber tenido una serie de experiencias con estos objetos voladores no identificados y que estaba siendo hostigado alegadamente por una agencia secreta. Me explico, por unos individuos que vestían de negro. Y ahí surge toda esta leyenda urbana y todas estas historietas sobre los hombres de negro, Men in Black, que en ocasiones es algo hasta ridículo, pero en otras ocasiones parece ser cierto. Me explico. Nuevamente surge ese paradigma, ¿no? Surgen estos individuos que hacen presión sobre testigos o personas que tengan información verídica, no una fantasía mental, ni una reacción, ¿qué diría yo?, psicótica a algún tipo de droga o algún tipo de alcaloide, sino una persona que simple y llanamente tuvieron una experiencia o tienen una posición importante en algún departamento de investigación dentro del gobierno de Estados Unidos, dentro de una corporación aeronáutica, o quién sabe dónde, que sea material fidedigno. Este tipo de gente siempre está vigilada, lógicamente, no solo por el FBI, sino por otras agencias de inteligencia interna de los Estados Unidos, entre ellas una que se llama le dicen la CIO, no CIA, CIO, esa opera dentro. ¿Qué ocurre? Pues bueno, esta persona lleva esta queja al FBI, el documento llega inclusive hasta Edgar J. Hoover, ¿no?, hasta el presidente, hasta el director del FBI, Edgar J. Hoover. Edgar J. Hoover personalmente, ¿no?, recibe esta carta que envió esta persona de Oklahoma City y empieza a hacer una investigación por su cuenta. Hay una serie de memos que se han descubierto, ¿no?, que estaban en la bóveda del FBI y que indican el interés que tenía Edgar Hoover precisamente por el fenómeno ovni, y porque sobre todo él decía que los militares
y el gobierno interno de Estados Unidos, el gobierno secreto, como le llaman algunos, ese gobierno permanente, no le compartían a él la información que era importante. Recuerdan que Edgar Hoover tenía un ego gigantesco y Edgar Hoover tenía, como hemos dicho tantísimas veces, monitoreado a todo el mundo, senadores, representantes, gobernadores, presidentes, vicepresidentes, cualquier pájaro que hubiese en el gobierno federal, él lo tenía carpeteado, lo tenía obviamente vigilado, y esta información era demasiado grande para que él no la tuviese y él tuviese algún control o conocimiento sobre lo que estaba pasando en estos proyectos. Recuerde que era la época donde se hablaba del Majestic 12, del proyecto Aquarius y otros proyectos que se mencionaban que nunca se han podido obviamente oficializar. Me explico, no hay documentos oficiales, pero sí hay documentos falsificados que algunos autores en libros han publicado y en revistas que se sabe que son falsificados. Pero bueno, el punto oficial de todo esto, nuevamente, es toda esa dinámica, esa vorágine, donde es muy difícil poder, ¿no?, saber qué es real, qué no es real y quién dice la verdad si es que alguien la dice. Pues bien, este caso nos lleva obviamente hasta John F. Kennedy. Y antes de que John F. Kennedy obviamente tuviese el poder en los Estados Unidos, pudiera juramentar, Eisenhower había dado un discurso que hablaba del bloque militar industrial de los Estados Unidos. Pero también el Instituto Brookings le había dado a Eisenhower y a la NASA, que había sido obviamente creada por Eisenhower y que luego Kennedy le dio el impulso hasta que llegó la época obviamente de Nixon y el viaje a la Luna. Pero lo importante aquí es señalar que el proyecto Brookings, del que hemos hablado anteriormente, advierte al presidente, advierte a la NASA y a todos los organismos internos de los Estados Unidos que pudieran estar implicados en una investigación sobre vida extraterrestre de que tenían que aprender a poder manejar el material o la información que pudiera ser descubierta en el futuro. Me explico. Que descubrimientos que pudieran ocurrir en el sistema solar de objetos, vehículos, materiales o cualquier cosa de hechura extraterrestre, es decir, fabricado por otra inteligencia no humana, no terrestre, habría que examinarla con mucho cuidado y sobre todo mantenerla en secreto y no exponerla al público. Por ende, este reporte Brookings, que usted lo puede buscar, está accesible. Entre, porque está desde Wikipedia hasta lo puede googlear, lo puede buscar inclusive hasta en YouTube, ahí hay de todo para que usted se ponga al día en ese asunto. Lo importante aquí es que definitivamente este reporte les da las advertencias de rigor y les indica cómo manejar la psicología de masas con la gente en Estados Unidos. Me explico, ¿no? Con el pueblo, cómo llevar esta información, cómo ir acondicionando psicológicamente a la población de Estados Unidos para entender lo que pudiera haber detrás de todo esto. Nuevamente, cómo prepararlos para un encuentro cercano. Cómo prepararlos al día en que Estados Unidos tal vez pudiera revelar que tenía estas informaciones, que había descubierto algo, o que algo había llegado a nuestro mundo, algo superior en tecnología, conocimiento y evolución al ser humano, y que para esto había que obviamente pasar esto por el filtro y preparar la mentalidad de la gente, de los religiosos, que iban a estar en pánico, desde obviamente los científicos, militares y la sociedad en conjunto. Ese es el reporte Brookings aquí, como digo yo, puesto a centavo prieto, puesto en arroyo habichuela, como decimos los puertorriqueños. Pues, ¿qué pasa? En 1961 también surge otra historia relacionada, pero esta vez con John F. Kennedy, el presidente asesinado en Dallas en 1963. ¿Y qué es lo que indica? Bueno, indica que a Kennedy se le dio un reporte completo sobre la información que había destinada para el presidente por los objetos voladores no identificados, como los UFO. Pero que alegadamente el 60% de la información clave o neurálgica no se lo ofreció a Kennedy, de la misma manera que no se lo ofreció tampoco a Jimmy Carter cuando fue presidente de Estados Unidos, en el briefing que se le da, ¿no?, el reporte general presidencial a la hora de llegar a Casa Blanca, y donde se ponen todas las agencias, las de inteligencia, las militares, las agencias de servicios sociales, todo el gobierno federal, donde se le da, ¿no?, un reporte completo de qué es lo que está ocurriendo, hacia dónde va y cuáles son los puntos neurálgicos o importantes que el gobierno debe cubrir y que el presidente debe entender. Dicho eso, para que usted entienda, ¿no?, el manejo de toda esta información, que es enorme, aquí hay que señalar lo siguiente. El rumor dice que no solamente se le negó parte de información a Kennedy, sino que supuestamente y alegadamente Kennedy tuvo, dizque, un encuentro con un ser extraterrestre que se materializó allí en Casa Blanca. Anteriormente se había hablado de Van Ford, ¿no?, que era supuestamente un extraterrestre que estuvo en el Pentágono y que estuvo reunido con un sinnúmero de miembros del gobierno de los Estados Unidos en la época de los años 50, cuando Eisenhower. Pero eso nuevamente es una de esas historias que quedan ahí entre el mito y la leyenda. Pero en el caso de Kennedy es un rumor que se cuenta de esta índole. De hecho,
esa historia y ese rumor nos lleva inclusive hasta la teoría de conspiración, donde indican que a Kennedy lo asesinan para guardar supuesta y alegadamente el secreto de los objetos voladores no identificados, es decir, el contacto con los extraterrestres, porque supuesta y alegadamente, cosa que nunca se ha visto en ningún discurso de Kennedy, ningún pronunciamiento, ningún documento que Kennedy haya firmado o haya estado en sus manos, pues los que cuentan esta historia dicen que era que Kennedy dice que iba a revelarle al mundo, especialmente a los ciudadanos de Estados Unidos, la verdad sobre los objetos voladores no identificados y cuál es el secreto de estas entidades que supuestamente llegaron a nuestro planeta y que habitaban entre nosotros. Eso jamás se ha podido verificar con información o con un testigo bona fide que estuviese allí de primera mano. Eso surgió dentro del mundillo ovni, una vez vuelvo a señalar, entre las muchas historias, rumores, leyendas que usted pueda traer sobre esto y tantas cosas más que pueden servir de desinformación, como tal vez filtrar alguna información real que trate cosas que se supone no debemos saber. Ahora, luego de Kennedy, tenemos obviamente el caso de Gerald Ford. Gerald Ford, cuando era congresista de los Estados Unidos, tuvo un gran interés también por los objetos voladores no identificados, inclusive antes de ser presidente, porque recuerde que fue vicepresidente y una vez renunció Nixon por el caso Watergate, entonces queda el presidente Ford, que es el primer presidente no elegido que gobierne los Estados Unidos, como pasó en Puerto Rico, por ejemplo, con Wanda Vázquez, que no fue elegida y estuvo aquí un tiempo como gobernadora, pues allá el caso fue el de Ford para allá. ¿Qué pasa? En el caso de Ford específicamente, él escribió en los años 60, en esa década de los 60, una carta al Pentágono y una carta obviamente al servicio especial dentro del Pentágono que podría tener algún tipo de relación con esto. Por ejemplo, el proyecto Libro Azul, por un lado. Por otro lado, escribió también a la inteligencia militar como congresista, pidiéndole información sobre los objetos voladores no identificados, porque él señalaba de que sus conciudadanos le estaban pidiendo a él esta información que se revelara. La realidad es que le contestaron la carta que escribió Gerald Ford indicándole, cuando era nuevamente congresista, no cuando era vicepresidente ni presidente de Estados Unidos, estamos hablando de la década de los 60, le contestaron de que no había ninguna información que se le pudiera dar a él, que no había ninguna información importante para poderles revelar y que si hubiese algo, pues él no tenía el nivel de seguridad para poder tener este material en sus manos. Y hasta ahí llegaron. El mismo Ford, de hecho, en entrevista ha hablado de esto. Inclusive hay una entrevista que se encuentra en YouTube, así que búsquela, donde Ford habla de este incidente que él tuvo hace los años 60. Vamos a ver. Luego aparece la figura de Jimmy Carter. Y esto es importante, porque Jimmy Carter fue testigo directo de un objeto volador no identificado, específicamente allá en un discurso que estaba dando en Larry, Georgia, cuando él quería ser gobernador. Era un discurso para la candidatura a la gobernación allá en Georgia, y él estaba dando un discurso en un club de leones en el poblado de Larry, cuando aparece un objeto luminoso en el cielo, y él y 20 personas más ven las evoluciones de este objeto en el cielo, y ahí obviamente él se impresiona con todo esto. De hecho, se impresionó tanto que inclusive cuando ya corría para la carrera presidencial, en varias ocasiones habló sobre la cuestión OVNI y de que él iba a hacer gestiones desde su presidencia para descubrir información sobre este asunto, para que definitivamente el pueblo de los Estados Unidos estuviese tranquilo y supiese si había algo secreto o no había nada, que él iba a traer esto a la luz pública, porque él personalmente en el año 69, allá en Georgia, había sido testigo de un avistamiento OVNI. Pero ¿qué pasa? Una vez llega Jimmy Carter a la presidencia de los Estados Unidos, y de hecho, antes de eso, en el 73, antes de ser también presidente, fue el primer candidato a la presidencia de Estados Unidos que hizo un reporte de avistamiento OVNI. Me explico. Nunca ningún candidato, ni presidente ni nadie, había hablado oficialmente sobre esto o que había tenido algún tipo de experiencia. Jimmy Carter, el primer candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y luego fue presidente, que escribe precisamente un reporte a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, indicando de que él había tenido una experiencia. Claro, ya el Libro Azul había sido cerrado en 1969, así que esto se canalizó por otra oficina del Departamento de la Defensa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, dentro de esta historia interesante es que obviamente Jimmy Carter llega a la presidencia de los Estados Unidos, y comienza en 1976 una investigación por su cuenta. Me explico. Jimmy Carter empieza
a indagar sobre la cuestión OVNI y ver qué información había disponible para poderle dar al público, ¿no? Para cumplir con sus promesas de campaña, con todas las cosas que él había declarado y para no quedar ridículo. Pues bueno, le pide a la NASA, le pide a la CIA, le pide al Departamento de la Defensa, le pide a todas esas agencias que le den la información disponible sobre los objetos voladores no identificados y cualquier experiencia extraña que estuviera relacionada con ellos, si había algún tipo de inteligencia extraterrestre o algo que pudiera definirse de esa manera. La CIA le dice que no hay nada que darle, por eso les digo yo a usted que cuando le dieron el primer reporte, cuando juramentó como presidente y llegó a Casa Blanca, donde se dan todos los reportes de las agencias de gobierno al presidente, a él no le dieron nada sobre este asunto, como tampoco lo hicieron con Kennedy. A Kennedy le dieron un poquito más que a este, por a Jimmy Carter nada. Ahí Jimmy Carter, obviamente, pues le está extraño que no le den ningún reporte, le escribe a NASA también, le llama a NASA, hace una carta directa a NASA como presidente de los Estados Unidos, y la contestación que le hace NASA es terrible. NASA le dice al presidente de los Estados Unidos, NASA le dice al presidente Jimmy Carter de que no estimule este tipo de investigaciones, que NASA no está dentro de ese campo de acción y que el presidente no debería estar haciendo ningún tipo de campaña interna en el gobierno con sus agencias para tratar de divulgar información relacionada con los objetos voladores no identificados o con inteligencia extraterrestre. ¡Wow! ¿Qué contestación ha dado la Agencia Espacial de Estados Unidos? Censurando todo lo que pudiese estar relacionado. Pero aquí hay que señalar algo. En aquel momento, el jefe el jefe de la Agencia Central de Inteligencia, que estaba en la época que Jimmy Carter hizo el reporte, y una vez llega Jimmy Carter, que era demócrata, era un republicano. George H.W. Bush, papá Bush, que luego fue vicepresidente y luego fue presidente de los Estados Unidos, vicepresidente cuando estaba Ronald Reagan. Pues bien, ese era el director de la CIA. Y ese señor obviamente le dijo a Carter que no tenía acceso a nada de esto, ningún tipo de información. Inclusive la CIA le dijo a la NASA que no liberara información alguna. Así que la CIA estuvo manipulando, ¿no?, y controlando toda la operación que había tras bastidores de lo que iba a hacer NASA o de lo que podría saber obviamente el presidente en algún momento dado, si es que alguna información se le iba a dar, y obviamente no se le dio ninguna. Pero bueno, pasa la época de Jimmy Carter y obviamente llega a la presidencia de los Estados Unidos Ronald Reagan, quien era gobernador de California, y este también tuvo otra experiencia con objetos voladores no identificados. De hecho, estaba volando un avión Cessna durante una campaña política cuando estaba aspirando a la gobernación de California. En plena campaña tiene esta experiencia en 1974. El expresidente Ronald Reagan, ya fallecido hace muchos años. En aquel momento, Ronald Reagan era acompañado por algunos compañeros de él, ¿no?, de su campaña, iban volando en una avioneta Cessna, estaban viajando de un lugar a otro para estar obviamente de meeting en meeting, ¿no?, en diferentes regiones del estado de California, cuando ven un objeto blanco zigzagueando. Originalmente, dice el piloto, que cuenta también como testigo de esta experiencia de Ronald Reagan, y que había un punto luminoso en la lejanía, y que en el momento ese punto luminoso en la lejanía se empezó a mover un poco más lento hasta que aceleró, y luego hacía movimientos en zigzag y a una velocidad fantástica desapareció. Obviamente los famosos movimientos y lo que casi siempre describen los testigos de objetos voladores no identificados. Pues bien, en este caso Ronald Reagan se quedó con eso, ¿no?, con eso en la cabeza, le daba vuelta en la cabeza, y en un viaje en avión también, acompañado del periodista, un periodista apellido Miller, que trabajaba para el Wall Street Journal en 1983, obviamente le cuenta, ¿no?, 1983 no, a finales de los años 70, cuando estaba corriendo para la campaña contra Jimmy Carter, para la campaña presidencial de Estados Unidos, él le cuenta precisamente a este periodista de Wall Street Journal de que él había tenido una experiencia aparentemente con un ovni y que su piloto lo había visto y que sus compañeros también, que era una luz que se exiliaba, y cuando este periodista le pregunta que si es que él creía en los ovnis, pues él como que se puso a pensar y dijo, no, yo vi algo raro, simplemente vi algo extraño. Lo interesante es que en 1983 el presidente Reagan, ya en el poder, trae obviamente aquel proyecto llamado Defensa Estratégica de los Estados Unidos, la defensa aeroespacial, aquella que había él traído como iniciativa, ¿no?, esa iniciativa de defensa estratégica que se le llamó Star Wars, mucha gente le llamó de esa manera y se hizo popular con ese nombre, que era obviamente una defensa utilizando el espacio, misiles, satélites y tantas otras cosas más. En aquel momento pues retaba la tecnología espacial de Estados Unidos, retaba las capacidades del Pentágono, me explico, estaban alegados y supuestamente más avanzados que lo que el Pentágono podía tener allá para 1983. Pero bueno, es interesante porque trae eso de una visión de que había que tener una defensa espacial
en nuestro propio planeta, no solamente del espacio hacia la Tierra, sino de la Tierra hacia el espacio. O sea, porque este sistema tenía variantes, no era simplemente atacar a los soviéticos del espacio, ubicarlos e interceptar misiles, era un sistema bien complicado. ¿Qué pasa? En 1987 comienza realmente la saga política de Reagan con la cuestión OVNI. Me explico, ¿no? Esto dentro de la exopolítica, como hablé hace un rato, ¿no? De este término de relación de la política de Estados Unidos con algún tipo de civilización extraterrestre. Y es aquel mensaje que en el 87 hacen las Naciones Unidas el presidente Ronald Reagan, donde habla, y que ese video está en todo YouTube, usted lo puede conseguir cuando quiera. Yo lo puse hace como 15, 16, creo que más, casi 20 años atrás, en una de mis conferencias que se llamaba Exopolítica, y lo presenté en otra ocasión con el ingeniero Orlando Plan, otra conferencia que hicimos hace muchos años en la Universidad Interamericana. La cuestión es que el presidente Reagan habla obviamente allí de una amenaza, ¿no? Que hay una gran amenaza contra nuestra civilización, contra la humanidad, y que esa amenaza podría ser del espacio exterior. Y en un momento dado dice que ¿acaso no está esa amenaza aquí entre nosotros? Claro, había gente que dice que es que le hablaba de la guerra, de la posibilidad de la guerra nuclear, que eso también era algo que le corría mucho en la cabeza, y que él fue obviamente el proponente del tratado nuclear con los soviéticos en aquella época, en los años 80. Pero en ese momento no termina esto, ¿no? Con ese discurso. En 3 ocasiones más el presidente Ronald Reagan nuevamente vuelve a hablar de la cuestión OVNI, de la cuestión extraterrestre, de lo importante que hay en todo esto, de que pudiese haber una amenaza, como también podría haber algún tipo de comunicación más adelante. En 3 ocasiones lo hizo. Así que, obviamente, nos damos cuenta de que aquí siempre ha habido una interacción rara, ¿no? Ha habido siempre temas entre los presidentes, entre sus asesores, en el gobierno secreto de Estados Unidos, en lo que se divulga, en lo que se hace adrede como desinformación, en lo que se censura, en los tantos otros ángulos que esto podría tener para tratar de entender el porqué del porqué, no se mantiene un secreto a estas alturas. Es importante señalar lo siguiente: Reagan no sabía del Área 51, como tampoco Jimmy Carter sabía que existía el Área 51, no sabía, ¿no? Ni Carter, ni Kennedy. Ya el Área 51 estaba en la época de Kennedy, ninguno de ellos, ni Johnson, ni Nixon, ninguno de ellos sabía del Área 51. Es después, precisamente, Reagan, que se viene a revelar el Área 51, ¿por qué? Por un satélite espía soviético que la ubica en el área de Nevada, ¿no? El estado de Nevada, y ahí es que se le da entonces, cuando se publica esto y se sabe, le llega el reporte al presidente Reagan, y ahí es donde le dicen: sí, señor presidente, tenemos esta zona, y hay otras zonas más de investigación aeroespacial top secret que no están a la mano de nadie. El presidente cuestiona: porque a mí, que soy el primer ejecutivo, no se me dice? No, porque esto está a un rango más allá de lo que usted debe saber. Imagínese usted, y eso es histórico, eso no es especulación, mito, leyenda, no, póngase al día. ¿Cómo es posible que le digan al presidente de Estados Unidos, que supuestamente es el primer ciudadano a cargo de todo, de que hay cosas que él no puede saber, que está más allá? Ahí es donde se cae obviamente la teoría de que nada existe, de que todo es la mente de 2 o 3 tontos, de que todo eso se lo han inventado. Pues bueno, cuando hay información que está más allá del alcance presidencial, más allá de su nivel de seguridad, y eso es lo último de lo último, porque el presidente es quien decide cuándo usar las armas nucleares, así que póngase usted para su número, definitivamente hay algo más allá. Pues ahí es donde usted empieza a cuestionar realmente cuántas de estas historias, cuántos de estos casos, cuántos de estos asuntos en particular realmente son ciertos o tienen un trasfondo que ha sido maquillado o ha sido tal vez desfigurado para que no pueda ser entendido cuando nos llegue a nosotros acá, los silvestres, los civiles, pues parezca una historieta de cómics, no parezca un cuento de loco y nadie le haga caso. Definitivamente hay algo más allá. Y tenemos que ver cómo podemos sacar esa barrera y tratar de entender de que sí, es cierto que tiene que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos, que tiene que ver con la ventaja tecnológica de Estados Unidos y con muchas cosas más. El último que podríamos mencionar aquí, bueno, Obama algo coqueteó un poco, un momento, con la idea de los extraterrestres en su primer cuatrenio, pero luego Obama no dijo: ni esta boca es mía. Bill Clinton tampoco aportó absolutamente nada sobre la cuestión OVNI y no dedicó ni un tiempo a hablar sobre ese asunto. Inclusive en la época de Bill Clinton, y añado, se cejaron proyectos que habían, ¿no? Por ejemplo, los proyectos de visión remota y otras cosas más se clausuraron en aquel entonces, en la época
de Bill Clinton. Pero bueno, llegó la época de Donald Trump, porque el actual momento en que estamos, que está el presidente Biden, tampoco hay gran información, meramente estas vistas que se dieron obviamente en el Congreso de Estados Unidos y la unidad que se abrió dentro del Departamento de la Defensa para la investigación de los UAPs. Aparte de eso, no hay más nada, porque no ha habido más declaraciones ni documentos que realmente revelen algo más allá de lo que sabemos. Ahora bien, en el caso de Donald Trump, sí sabemos que Donald Trump se pronunció recientemente sobre las reuniones que él ha tenido, ¿no?, con otras personas más que han estado dentro del gobierno de Estados Unidos, específicamente los pilotos, y donde él, en su forma, qué sé yo, diría yo, rara de decir las cosas, campechana o extraña, pues dice: me reuní con unos hombres, ¿no?, unos pilotos muy parecidos a Tom Cruise, pero más altos que él, muy atractivos, que me hablaron de que había unos objetos que eran mucho más rápidos y mucho más avanzados que sus aviones de combate. Y eso lo dijo recientemente en una entrevista Donald Trump. Pero tampoco ha revelado nada. Cuando le preguntaron si él creía que había vida extraterrestre o no, nos dice que él no está seguro, que hay algo allá afuera, pero que él no está seguro. Y hasta ahí nos lleva un recuento breve de la historia de estos diferentes presidentes. Y no quiero quitar un pequeño detalle. Cuando se habló en 1961, por ejemplo, ¿no?, de la experiencia que supuestamente alegadamente tuvo el presidente John F. Kennedy, ese mismo año tuvo una experiencia el Papa, sí, al igual que pasó en la década de los 50 con Pío XII, pues entonces en este caso Juan XXIII. En 1961, alegadamente, Juan XXIII en el castillo de Castelgolfo, allá en Italia, en el jardín, tuvo supuestamente junto, ¿no?, con un monseñor, una experiencia con un visitante extraterrestre. Esto es lo que cuenta la historia de la experiencia, obviamente, de Juan XXIII. Juan real es la historia de Pío XII, Juan real es la historia de Juan XXIII y su contacto con los extraterrestres, cuánto sabe el Vaticano sobre el asunto. Pues bueno, está en el mismo renglón que cuánto saben los presidentes, o cuántas cosas se nos ocultan, o cuántas cosas están censuradas al día de hoy. Antes de irme también les recuerdo que estamos, hombre, sí, nos lo había dicho, estamos este sábado 20 de julio, sí señores, sábado 20 de julio en Isabela, con la segunda parte de Puerto Rico, Proyecto Secreto, la Isla de los Misterios. La parte 2 de Puerto Rico, Proyecto Secreto. Vamos a explorar el Yunque, vamos a explorar el Bonus 1, vamos a explorar obviamente Rainy Field y otras instalaciones en Puerto Rico, y vamos a exponer lo que se supone usted no deba saber. Eso es el próximo sábado 20 de julio, 8 de la noche, en Boricuas, en Isabela. Apunta, Boricuas en Isabela, en la carretera número 2. Vamos a estar con Puerto Rico Proyecto Secreto. Parte 2, la segunda parte de lo que se supone tú no debas saber, pues ahí lo vamos a exponer, porque este es mi trabajo, estar divulgando información con verificación, con documentación. Cuando es como este tema que traigo, donde hay rumores y leyendas, historias, pues lo hago, lo aclaro para que usted no se confunda, pero lógicamente también dejamos la puerta abierta a cosas que podrían ocurrir. Para los amigos que quieren estar en Isabel, en el área norte de Puerto Rico, noroeste con nosotros en Puerto Rico, Proyecto Secreto, parte 2, audiovisual, el teléfono es el 787-579-8600, con el prefijo 787-579-8600, sábado 20 de julio a las 8 de la noche en Boricuas, en Isabela, 579-8600. Ya usted sabe el procedimiento, con tiempo, separe su espacio limitado, después no cabe más nadie, se va sobrado. Gracias como siempre, nos vemos el miércoles en Pensando en Voz Alta a las 7:30 de la noche, y te lo digo una vez más, sayonara, ojo visor, oído en tierra, se me cuidan, el mundo está fuera de control.